Aló, buenas noches. Buenas noches. La idea es dar un vistazo sobre las características imagenológicas de los tumores del sistema nervioso central, en este momento sobre las lesiones de origen glial, más específicamente de origen astrocitario. Bueno, entonces, no está acá. ¿Sí cambió la diapositiva? No, está saliendo es la otra. Carajo. Yo creo que le toca, donde está compartiendo pantalla, no comparta esa, sino la que sale completa. Aló, Alex. Sí cambia, ¿no? Listo, ahora sí le veo. Tocas de esta forma, sí. Bueno. No cambia. Ahí sí. Bueno, entonces, el estudio de los tumores del sistema nervioso central, de la histología de las clasificaciones, empezó más o menos desde la época de Virchow, en 1858, donde Virchow consideró la célula nerviosa y la neuroglía como unidad básica de organización del sistema nervioso central. Él realizó como un abordaje inicial sobre la clasificación de los tumores astrocitarios de origen glial y más o menos los separó en 14 grupos, realizando como una clasificación histológica básica, obviamente no muy reproducible. En 1926, Bailey y Cushing realizaron una clasificación histogenética en sonografía, clasificación de tumores del grupo de origen glial. Kernoghan en 1949 consideró que una de las características citológicas era como el desarrollo de la anaplasia y cómo la anaplasia se correlacionaba con el comportamiento maligno. Y digamos que la clasificación actual inició en 1979 en la Clínica Mayo y se llama, o es la clasificación histológica de los tumores del sistema nervioso central. Esta ha tenido varias actualizaciones, teniendo la última en el 2016. Entonces, esta clasificación se caracterizaba o se definía por el AMEN, que era la existencia de atipia nuclear, la presencia de mitosis, de proliferación epitelial y necrosis. Según la existencia de cada una de estas características, pues lo iban a dividir en grado 1, 2, 3 y 4, siendo el grado 1 el astronocitoma difuso sin atipia. Con el advenimiento de la radiografía, de la tomografía y de la resonancia, pues han habido ciertos cambios en
y cierta mejora en el diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central. Todo inició en 1995 con Röntgen, quien hizo el descubrimiento de los rayos X. Inmediatamente Harvey Cushing intentó aplicar la radiografía para el diagnóstico de los tumores de hipófisis. Merrill Sussman en 1927 hizo como la clasificación semiológica de las calcificaciones intracraniales y su relación con tumores que tienen como característica principal las calcificaciones, como los oligodendrogliomas, astrocitomas y meningiomas. Walter Tandy, aplicando el mismo principio del aire en la cavidad abdominal, en la cual se dibujan los órganos intraabdominales, decidió aplicar el mismo principio en el cerebro y su contenido, realizando la neumoencefalografía y la ventriculografía. Egas Moniz en 1927 empezó a inyectar de forma directa sodio yodado en venas periféricas y más adelante directamente sobre la carótida, desarrollando la angiografía cerebral básica. Ya más adelante, Sven Ivar Seltinger en 1953 describió la técnica que se conoce actualmente para la realización de la angiografía cerebral. Paul Lauterbur y Mansfield obtuvieron el premio Nobel en 2003 por la invención de la resonancia. Lauterbur inició por medio de la aplicación de la resonancia en ratones, y ya Mansfield más adelante en 1977 hizo un modelo matemático para acelerar el proceso de la realización de la resonancia y su aplicación en humanos. Bueno, entrando en el tema, bueno, cerca de 70.000 tumores primarios del sistema nervioso central se diagnostican en Estados Unidos cada año. Fallecen más o menos 14.000 por esta causa en este país, de los cuales el 37% son meningiomas, 31% son gliomas. Haciendo una correlación, esto en adultos o en la población general, haciendo una correlación con los niños, se presentan cerca de 21 casos por 100.000 habitantes por cada año, siendo de estos 7 por 100.000 tumores malignos. La incidencia va a ir aumentando o ha ido aumentando a lo largo del tiempo por la mejoría al acceso y la mejor, digamos que la existencia de la resonancia como método diagnóstico para la identificación temprana. Hay dos picos de incidencia de los astrocitomas, uno en los primeros 5 años, otro entre los 50 y los 70 años de edad. Los gliomas representan cerca de la tercera parte de todas las neoplasias del sistema nervioso central. El 80% de estas son tumores primarios malignos y 3/4 partes de estos gliomas son astrocitomas. Bueno, la clasificación molecular. ¿Aló? La clasificación moderna. Señor, bueno. Oiga, es que usted tiene un eco ahí en el tal vez tiene el celular prendido y se repite el sonido, no sé qué pasa. Si quiere quitar el volumen al celular, bájale el volumen, porque se le está repitiendo la voz. Listo. No, o es del computador, si quiere bajar el Ya es volumen. suficiente con escucharlo una vez, no queremos escucharlo doble. ¿Ahí? Ahí mejoró. Ok, bueno. Entonces, la división o la clasificación se divide en dos, uno en gliomas de bajo grado y otro en gliomas de alto grado. Los gliomas de bajo grado se dividen según la existencia de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa. Este representa el 80% de los tumores de bajo grado. Y la segunda característica es la existencia o no de la coelesión 1p19q. Si están estas dos presentes, se trata de un oligodendroglioma que en teoría o en general más bien son lesiones de bajo grado con una sobrevida mayor o en promedio de 12 años. Si no existe la coelesión, se trata de un astrocitoma
con un pronóstico relativamente bueno, dependiendo del tipo, y una sobrevida de 6 años aproximadamente. Si hay ausencia de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, esta apenas representa el 20% de la incidencia de estos gliomas de bajo grado. Se llaman gliomas silvestres y digamos que es como el que mayor preponderancia tiene en esta clasificación porque es el glioma de bajo grado que tiene un comportamiento maligno y se comporta casi como un glioblastoma. Tiene una sobrevida no mayor de 1.7 años. Los gliomas de alto grado también tienen en cuenta la existencia o la presencia de la mutación de la isocitrato deshidrogenasa. Representan apenas el 5 al 10% de todos los glioblastomas y tienen una sobrevida mayor a 2 años, la existencia de la mutación. Si no está presente, se trata de un glioblastoma silvestre, representa el 90% de los glioblastomas y tiene una sobrevida no mayor a 1 año. Estas dos imágenes lo que intentan correlacionar es, uno, la correlación entre la clasificación de la OMS y su grado histológico, y una correlación con las alteraciones moleculares principales y así su subdivisión. Entonces, la presencia del astrocitoma pilocítico, algún tipo de glioblastoma, van a existir la presencia de las mutaciones BRAF que van a servir no solo para clasificarlo, sino además como objetivo terapéutico. Entonces acá, cuando está presente la mutación y la codeleción, se va a tratar de un oligodendrograma que puede ser el grado 2 o, si es anaplásico, grado 3, mientras que la existencia de la mutación sin la codeleción, pero que en ocasiones va a estar asociado a pérdida de la TRX, a la mutación de la TP53, se va a tratar de un astrocitoma difuso, el grado 2, el anaplásico, el grado 3, y un glioblastoma secundario, el grado 4. La ausencia de la mutación o de tipo silvestre va a estar asociado a la pérdida de la 10Q, a la mutación de PTEN, ¿sí? Se va a tratar en el grado 2 del astrocitoma difuso de un comportamiento maligno, el astrocitoma anaplásico de grado 3 de tipo silvestre y el glioblastoma primario, que es el más frecuente. Entonces, esta tabla acá de la derecha lo que muestra es la importancia de que la mayor parte de lesiones de origen glial astrocitario se van a tratar de glioblastoma entre 60 y 70% dependiendo de la población. Los otros realmente van a ser astrocitomas pilocíticos, otros más raros, y astrocitoma difuso y anaplásico. Esta imagen lo que nos va a demostrar es la diferencia entre la localización y el tipo histológico de los tumores según la edad. Entonces, en los recién nacidos son más raros los tumores astrocitarios. En general se localizan más en la región supratentorial y tienden a ser más malignos del tipo glioblastoma. En niños o adultos jóvenes van a tender a ser infratentoriales, en general de bajo grado, como el astrocitoma pilocítico o el astrocitoma difuso infiltrante o el SEGA, mientras que en los adultos va otra vez a tender a ser supratentoriales y de origen maligno, siendo más frecuente el glioblastoma. Bueno, la clínica es variada, ¿sí? En general, digamos que pueden clasificarse según la temporalidad del desarrollo de los síntomas. Esto diciendo que pueden ser, comportarse de tipo agudo, subagudo o crónico, agudo con una crisis convulsiva, crónico con alguna alteración en las funciones cognitivas, que van a ser diagnosticados más retrospectivamente, ya posterior al diagnóstico de la lesión imaginológicamente hablando. Pueden asociarse a cefalea severa o convulsiones. Pueden ser subdivididos en síntomas focales o generalizados.
o en periféricos o centrales, dado si es una lesión primaria del sistema nervioso central o en el caso de una metástasis por sea de pulmón con una polineuropatía. En el 50% de los casos la cefalea se presenta en general a lo largo de la evolución de los pacientes con lesiones astrocitarias, pero como síntoma inicial entre un 25% como principal causa de consulta. Esta cefalea siendo en específica de tipo tensional o bifrontal, que en ocasiones se exacerba con los cambios de posición. Esto asociado a lesiones intraventriculares o infratendonales más frecuentemente. En el 90% tiene algún tipo de compromiso cognitivo, razón por lo que se considera debe ser siempre valorado bajo pruebas neuropsicológicas o por una neuropsicóloga por lo menos. Y esta imagen que coloco anexa a la diapositiva, lo que refiere es que en un 2% pudo presentarse como un stroke-like. Esta diapositiva un poquito densa, lo que muestra es, según la localización de la lesión, pues va a tener una sintomatología característica. Entonces el lóbulo frontal en general se expresan como pacientes con apatía, alteraciones en las funciones ejecutivas, desinhibición, irritabilidad, afasia. En el lóbulo temporal como crisis parciales, cuadrantonopsias, alteraciones en la memoria. En el lóbulo parietal como déficits sensoriales corticales, alexia, agrafia, negligencia. En el lóbulo occipital como hemenopsias, cuadrantonopsias, convulsiones. En el cerebelo con un síndrome cerebeloso, con ataxia, disartria, dismetría desde ecocinesia, entre otras características según la localización. Esta tablita o esta imagen lo que muestra es que hay ciertas lesiones que van a tener más susceptibilidad para generar crisis convulsivas, como es el caso de los DINE, los gangliomas, los gliomas grado 2, con respecto a los que tienen menor riesgo, como los gliomas de alto grado y las metástasis cerebrales. Las convulsiones se pueden presentar en cerca de 20 a 70% de lo largo de la evolución, y aún no hay un consenso sobre el uso o no de profilaxis anticonvulsiva según el tipo de tumor. Bueno. Entonces, el astrocitoma pilocítico en general es una lesión bien circunscrita de lento crecimiento en pacientes jóvenes. Es también llamado astrocitoma pilocítico juvenil o astrocitoma quístico cerebeloso. En general, se desarrolla por mutaciones en la vía de señalización RAS que van a llevar a ciertas alteraciones en la BRAF, en la maquinasa, en la KT, que van a converger en el complejo mTOR, generando hiperactividad y proliferación celular. Esto como rasgo principal. En general puede ser esporádico o sindromático relacionado con la neurofibromatosis tipo 1. Se puede encontrar en todo el neuroeje, pero tiene predilección por ciertas localizaciones dependiendo la edad, pero en general va a estar en el 60% en el cerebelo, y la otra localización serán en el nervio óptico e hipotálamo. Es poco frecuente en hemisféricos y en general KI67 es menor del 5%. Entonces, como muestra este esquema con una correlación quirúrgica en vivo, entonces es una lesión bien circunscrita, vermiana para vermiana, con mínimo de edema perilesional, con un nódulo central bien vascularizado y una porción quística alrededor. Acá en la imagen se evidencia la lesión quística ya drenada y el nódulo en la profundidad. ¿La parte quística tiene células tumorales o no? Señor. Es decir, la pared quística tiene células tumorales. Pues lo que tienen en general es algo de glosis perilesional. Ajá. Sí, usualmente no tienen. O sea, no es necesario resecar la pared.
No, señor. Solo el nódulo. Si son sólidos, perdón, profe. Siga, siga. Si son sólidos, tienden a localizarse en el nervio óptico, en el quiasma óptico e hipotálamo. Ujú. Entonces, características generales. Es el tumor primario más frecuente en niños, representa cerca del 5 al 10%. En el 85% se encuentra en la fosa posterior y en el 80% de los pacientes tienen menos de 20 años. No hay predilección entre sexo hombre o mujer. En general crecen lentamente. Si se resecan en su totalidad, la recidiva es mínima o nula y la sobrevida excede el 90% a 10 años. Como sintomatología, va a depender de la localización. En general, si está asociado a hidrocefalia, pues van a generar cefalea, náuseas matinales, vómito, alteración del estado de la conciencia, ataxia, pérdida visual, parálisis de paredes craneales, entre otros. Y el síndrome diencefálico, que esto es más frecuente sobre todo en lesiones hipotalámicas, que es en general el niño con una buena ingesta calórica, pero con pérdida de peso, en general hiperalerta, con hiperquinesia y euforia. Esta es una tomografía cerebral simple que evidencia una lesión de fosa posterior, vermiana para vermiana, con oclusión del cuarto ventrículo, con hidrocefalia secundaria generando dilatación del tercer ventrículo y de las astas temporales. Es una lesión quística con mínimo o ausencia más bien de edema perilesional, tabicada, ¿sí? Con una lesión isohiperdensa en su interior que representa el nódulo principal de la lesión. Esta es una tomografía que evidencia también hidrocefalia, de una lesión hipodensa, más como en la distribución de la vía óptica. Entonces, en resonancia, lo que se va a encontrar es una lesión bien circunscrita. Este es un sagital T1 que evidencia una lesión hipointensa con respecto al parénquima cerebral, bien delimitada, con una zona quística en su interior, una lesión nodular, perdón, en su interior, bien delimitada. Acá se ve una coronal en T2 que evidencia la lesión quística, pero que el contenido es muy similar al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Con una lesión nodular de intensidades heterogéneas bien delimitada como característica principal. Esta es la misma, digamos que el mismo paciente, pero un T1 contrastado con evidencia de un gran realce de la lesión nodular, ¿sí? Dentro de la lesión quística, que evidencia como unas especies de tabiques en su interior. Digamos, este gran realce relacionado con la alta vascularidad del nódulo. Entonces, como hallazgos imagenológicos, usualmente la lesión cerebelosa, quística, va a tender a ser en T1 y T2 ligeramente hiperintensa con respecto al líquido cefalorraquídeo. El nódulo va a ser iso o hipointenso en T1 y el nódulo va a tener un gran realce al contraste. Si la lesión es sólida o hipotalámica, en T1 va a ser iso hipointenso, en T2 y flare hiperintenso, no restringen a la difusión. Y tiene algo que es característico que se llama un realce paradójico al contraste. O sea, usualmente en general las lesiones de bajo grado no captan al contraste, el astrocitoma pilocítico sí, y tiene una característica la espectroscopía, que es un pico de colina que se llama, o lo que hace se llama un aspecto de pseudomalignización, sin serlo, ¿no? Esta es, digamos que una correlación de la resonancia en T2 de una lesión del nervio óptico con su correlación patológica, su espécimen patológico, que evidencia que la lesión en el nervio óptico unilateral pues va a tender a ser
fusiforme, ¿sí? Si yo llego a verlo bilateral, lo que tengo que pensar es en una neurofibromatosis. Esta es la misma imagen que evidencia la lesión de aspecto fusiforme con un realce marcado al contraste. El astrocitoma mixopapilar, que es una variedad del astrocitoma pilocítico, es una entidad relativamente nueva, representa apenas el 0.5 a 1% de todos los astrocitomas. La edad media de presentación son los 2 años y, a diferencia del astrocitoma pilocítico, su preferencia es de localización, es el hipotálamo o el quiasma óptico en el 85% de los casos. Como diferencia, además, es negativo para BRAF en su mayoría, tiene una forma de H con una extensión característica sobre los lóbulos temporales y tiende a la hemorragia, a la necrosis, a diferencia del astrocitoma pilocítico. Entonces, este esquema lo que evidencia es una lesión en H, bien delimitada, mucho más voluminosa, con zonas de sangrado en su interior, ¿sí? Que, bueno, acá tiene su correlación histopatológica, bueno, histológica más bien, que muestra una matriz mixoide y zonas de hemorragia con una zona ahí perivascular y con basófilos alrededor. A diferencia del astrocitoma pilocítico, en general tiende a ser más insidioso, es más frecuente el síndrome diencefálico y puede expresarse como un síndrome de hipertensión endocraniana. Se asocia a alteraciones visuales, la tasa de recurrencia es mucho más alta y la sobrevida más corta. Entonces, esta es digamos que la lesión típica. Esta es una imagen coronal en un T2, ¿sí? Que evidencia su estrecha relación con las carótidas y las cerebrales medias. Es una lesión voluminosa en forma de H con extensión sobre los lóbulos temporales, ¿sí? En la región hipotalámica. Y en la imagen de la derecha, que es una vista axial, una lesión con un T1 contrastado, que evidencia un realce marcado, ávido al contraste, con zonas quísticas en su interior. Entonces, como regla general, tiende a ser más sólido con respecto al astrocitoma pilocítico. Es más frecuente la hemorragia, cerca del 50%, y las calcificaciones son raras. En T1 tiende a ser hipointenso, en T2 hiperintenso, igual que en FLAIR. El edema peritomoral, al igual que el astrocitoma pilocítico, es mínimo, no restringe la difusión y al contraste tiene un realce homogéneo. Dado digamos que su característica mucho más agresiva, tiende a tener diseminación en líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta imagen es una imagen en T1 que evidencia una lesión voluminosa, supracelular, de intensidades mixtas, pero en general liso intenso con respecto al parénquima cerebral, ¿sí? Con su contraparte acá, el T1 contrastado, que evidencia unas zonas irregulares con cierto realce ávido en algunas zonas y otras zonas más quísticas, ¿sí? Consideraron inicialmente que era un astrocitoma pilocítico, lo tuvieron que biopsiar y describieron que era más este tipo de tumor mucho más agresivo. Bueno, en cuanto al tratamiento, si como esto hace parte de la misma entidad, solo que no tiene un comportamiento mucho más agresivo, el astrocitoma pilocítico tiene una sobrevida mayor al 90% en 10 años. La recurrencia es mínima si la resección es completa. Si la resección es subtotal o se trata digamos que lo que usted puede complementar es con radioterapia y quimioterapia,
Y si no es suficiente, si es recidiva tumoral, lo que se está intentando es usar inhibidores de BRAF de segunda generación. Los de primera generación no se pueden usar porque lo que evidenciaron es que tiene una reacción paradójica y generan aumento de la lesión. ¿Se va a acabar? Bueno, el siguiente es el astrocitoma subependimario de células gigantes. En promedio, estas lesiones no sobrepasan los 15 milímetros. Usualmente son únicas, son lesiones bien circunscritas, multilobuladas, sólidas, intraventriculares, que pueden estar calcificadas en su interior. Dentro de la clasificación de la OMS representan el JU1. En un 80 a 90% de los casos está relacionado con esclerosis tuberosa. Se encuentran adyacentes al foramen de Monro y la de presentación son las primeras 2 décadas de la vida, con una edad media de 11 años. Entonces, esta es la imagen típica con su correlación histopatológica. Es una lesión, obviamente esta imagen está más relacionado con esclerosis tuberosa porque es una lesión principal con unos nódulos asociados contiguos al foramen de Monro.